Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Aguirre y les voy a hablar sobre el caso de Odebrecht. Reseña del caso. Odebrecht es una gran empresa brasileña de ingeniería y construcción y ha tenido una larga lista de éxitos en el ámbito internacional. Sin embargo, esta estuvo envuelta en una gran red de corrupción. La empresa admitió haber pagado cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios y políticos para asegurar contratos lucrativos. Este escándalo ha tenido múltiples consecuencias devastadoras en los países afectados. Muchos políticos y funcionarios fueron investigados, muchos encarcelados y, otros perdieron sus cargos en el gobierno. El caso de corrupción de Odebrecht ha tenido un impacto significativo, como dije, tanto a nivel nacional como internacional, convirtiéndose en uno de los casos más destacables de corrupción en esta época. Este informe destacará el cómo se dieron estas prácticas ilegales que han afectado a diferentes sectores. Además abarcaremos los subtipos de corrupción. También temas relacionados con los filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, así como también el contractualismo social y sus grandes autores. El caso Odebrecht. Este caso forma parte del caso Lavajato a nivel regional. Se ha descubierto que la empresa entregó dinero ilícito a funcionarios para financiar sus campañas electorales en el Perú, como Alan García, Ollanta y Pedro Pablo Kuczynski, lo que constituye a un lavado de activos y asociación criminal. El presidente de esta compañía admitió haber pagado alrededor de 788 millones de dólares en sobornos a gobiernos de 12 países, principalmente en América Latina. ¿Cómo operaba? Este buscó aumentar los gastos de sus proyectos mediante la firma de numerosos contratos adicionales. La compañía estableció un documento específico para el pago de estos sobornos, conocido internacionalmente como Departamento de Sobornos. Este utilizaba un sistema de comunicación secreto conocido como Drowsy para registrar estos pagos. Proyectos afectados y montos de sobornos. Les voy a dar dos ejemplos. Primero tenemos la línea 2 del metro de Lima. Este también fue objeto, como dije, de corrupción por parte de la empresa Odebrecht. Según información proporcionada por el ministro público peruano, los sobornos asociados a este proyecto superaron los 29 millones de dólares. Otro ejemplo también es el de la carretera interoceánica sur. Este proyecto se conecta con Brasil a través de carreteras. Fue uno de los más afectados por el esquema de corrupción de Odebrecht en el país. Según investigaciones, Odebrecht pagó alrededor de 29 millones de dólares para este soborno para asegurar contratos relacionados con este proyecto. Bien, la corrupción en el Perú. Los efectos de la corrupción tienen un alcance significativo, ya que pueden minar la estabilidad política, social y económica del país, y en última instancia asegurar la seguridad en la sociedad en la que vivimos. La corrupción crea un ambiente propicio para actividades relacionadas con la delincuencia, ¿no? El Perú tiene una corrupción en gran escala y según una investigación del Correo nos dice que el 46% de peruanos señala que la corrupción es uno de los principales problemas del país. Tipos de corrupción. Hay diferentes tipos de corrupción. Tenemos la administrativa, la empresarial, judicial, corrupción en el ámbito de la salud, policial, entre muchos otros. Ya. Leyes injustas y obediencia en Sócrates. Bien. Sócrates fue un filósofo antiguo, una de las tres figuras más importantes del este periodo de filosofía occidental, junto con Aristóteles y Platón. Nació en el año 470 a.C., en Atenas. La pregunta de Sócrates era, ¿debemos seguir las leyes injustas? Bien. Para esto vamos a entrar un poco en contexto en uno de sus
diálogos platónicos. Un día Sócrates fue condenado a muerte por los atenienses por pervertir a jóvenes y no creer en dioses. Alrededor de un mes en prisión lo visitó su amigo Critón, diciéndole que se escapara, ¿no? Sócrates aquí es donde entra su pensamiento. Sócrates aboga que por más que las leyes sean injustas, no pueden ser desobedecidas. Si no estás de acuerdo con estas, puedes cambiarlas, pero mediante los procedimientos adecuados, los procedimientos del lugar donde estás. Mas no pueden ser nunca desobedecidas. Él afirma que si se llegara a escapar y se mudara a una ciudad, lo señalarían como un convicto, como alguien que no es capaz de cumplir estas leyes. Bien, pero por otra parte, si se llegara a escapar a una ciudad donde estas no importaran, todo sería caos y libertinaje. Él afirma que sería un lugar indigno para vivir y preferiría morir. Sumándole a esto que juzgarían a quienes lo llegaran a escapar, no tendría sentido, ya que todo sería un mal mayor por un bien menor. En otras palabras, Sócrates no negaba que las leyes puedan ser injustas, pero no culpa a estas, pero no la culpa a ellas, sino a los humanos. Él había aceptado vivir en Atenas y gozado de todos sus privilegios. Por ende, él había aceptado el cumplir todas estas leyes del lugar. Bien. Democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de la teoría de ideas de Platón. Platón no compartía la idea de los demócratas que decían que todos debían gobernar, ya que Platón divide el alma en 3 partes y afirma que las personas tienen un alma más desarrollada que los demás. Alma dominada por la razón, dominada por la voluntad irascible y dominada por la sensibilidad. La razón, aquí los que podían solamente gobernar, los que podían gobernar eran los que estaban dominados por la razón. Platón destacaba la política democrática ya que predominaba el dominio de la masa ignorante, además de que podía llegar a la tiranía y la corrupción, y siendo un síntoma de esto, era la persona que buscaba la riqueza y el poder para sí mismas, en lugar de preocuparse por el bienestar de la sociedad. En el caso de Obredech y los presidentes peruanos que fueron sobornados, se puede ver cómo la corrupción afectó directamente a esta democracia. Entonces, para Platón un gobernante ideal debía ser un rey filósofo, alguien con conocimientos del bien y del mal, alguien con sabiduría, un hombre con sabiduría. Por ello propone un gobierno político aristocrático. Esta idea suya, en esta idea que él propone, la propiedad privada tampoco existe y por ello también deja de existir el robo, porque como no hay propiedad privada, todo es de todos. La justicia y la moral, la ética de Nicomaco, de Aristóteles. Aristóteles sostenía que la naturaleza de la virtud se basa en la felicidad, se relaciona con la felicidad. Según Aristóteles, la virtud es un rasgo de carácter que permite a una persona actuar de acuerdo a la razón. Él creía que había 2 tipos de virtudes: la virtud moral, que se centra en nuestro carácter, y la intelectual, que se refiere a nuestra manera de pensar racionalmente. Aristóteles decía que la felicidad, también conocida como eudemonía, representa el máximo bien y la meta última del ser humano. Según él, la felicidad se logra a través de una vida virtuosa, donde se practican y cultivan tanto las virtudes morales como intelectuales. Para él, el fin de la vida era la virtud.
y la virtud era felicidad. El contractualismo social y la corrupción, Hobbes, Locke y Rawls. Thomas Hobbes afirmaba que la sociedad vivía en un estado natural caracterizado por la soledad, la pobreza, brutalidad y una vida corta. En este estado los humanos no se guiaban por la razón ni los ideales morales, sino por los instintos salvajes. Él argumentó que las personas realizaron un acuerdo social para formar una comunidad organizada a la que llamó Leviatán. Él decía que un soberano debía ser único con poderes ilimitados, quien actuaría como ejecutor, legislador y juez. Según él, los individuos no tenían derecho a rebelarse contra el soberano, y aunque lo hicieran, estos debían ser eliminados. John Locke. En el estado natural los individuos tenían libertad, no como en el de Thomas Hobbes, pero carecen de seguridad en sus derechos fundamentales. Por eso acuerdan un contrato social para establecer un estado que proteja esos derechos si el monarca no cumplía con sus deberes, con sus obligaciones. Y los ciudadanos tenían el poder, el derecho de destituirlo. Locke reconoce la posibilidad del conflicto en el estado natural, como en el lejano oeste, pero aboga en que una monarquía parlamentaria donde el poder del monarca está limitado por el parlamento para evitar el abuso de poder. Por último, Rawls. Este cree que ni los derechos ni la autoridad del pueblo pueden ser transferidos a un gobernante. En cambio, aboga por un contrato social basado en la voluntad general, que considera la única forma legítima de soberanía. En su obra El contrato social compara a los autores Hobbes y Locke, destacando su oposición a la propiedad privada como fuente de los vicios y corrupción, a diferencia de Locke. Él nos dice que el hombre aisladamente es bueno, pero se vuelve malo cuando éste está con otros humanos, porque la sociedad lo corrompe. El deber moral en Kant. Él sostiene que la moralidad se basa en la razón y la voluntad. Según él, el deber moral surge del imperativo categórico, un principio moral absoluto que debe ser guiado en todas las situaciones. Ese imperativo se formula de diversas maneras, pero una de las más conocidas es: actúa solo de acuerdo con aquella máxima que puedes desear, que se convierte en una ley universal. Actuar moralmente implica hacerlo por deber, o sea, obedeciendo la ley moral sin considerar los deseos personales o las consecuencias. La moralidad se basa en el respeto por la autonomía y la dignidad de cada individuo, tratando a las personas como fines en sí mismas y no simplemente como medios para alcanzar objetivos personales. Bien. Conclusiones. A pesar de que las leyes e instituciones establecidas para evitar que las campañas políticas sean manipuladas, las medidas han tenido poco éxito. Los autores corruptos continúan tratando de eludir las leyes, lo que dificulta la justicia que identifique y responsabilice a los culpables. La corrupción trasciende las fronteras del Estado, como se vio en el caso de Odebrecht en Latinoamérica. El clientelismo y los sobornos han permeado varios gobiernos regionales y las consecuencias políticas apenas comienzan a emerger. Aunque sería ideal una cooperación internacional para abordar este problema, la corrupción, al ser transnacional, puede evitar leyes y sistemas burocráticos, dificultando su detención y sanción. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.